Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024, lunes ya, espero que hayan sido unas hermosas fiestas patrias y que ahora ya San Lunes, como titulaba su columna un queridísimo amigo de Diario de México, Enrique Novelo, excelente columnista pero aún mejor vendedor de publicidad, en fin, vaya un recuerdo para él porque hace algunos años que ya está en un lugar mejor que este. San Lunes le decía él a su columna porque qué difícil es para muchos en lunes, sobre todo de un fin de semana largo, volver a despertar a la realidad. Y esa realidad a la que hoy nos enfrentamos no pinta nada fácil. Y lo digo pensando en que al iniciar esta serie de charlas, yo les comentaba que íbamos a abordar también los temas internacionales y muy particularmente, puesto que también allá hay elecciones en Estados Unidos, pues tenemos que darle seguimiento a ellas y hasta ahora pues lo habíamos tocado muy superficialmente y lo que me anima hoy a abordar el tema es que pues hay algunas señales, indicios de que las cosas no pintan bien para nosotros y muy particularmente para la siguiente administración que seguramente va a encabezar Claudia Sheinbaum. No lo es porque a pesar de la lluvia de amparos que ha interpuesto y de la lluvia, de la cascada de denuncias que enfrenta Donald Trump, sigue siendo el puntero del Partido Republicano para ser postulado candidato a presidente de nuestro vecino país del norte. Y esto debe ser enormemente preocupante. Hace algunos días yo decía que sus competidores dentro del Partido Republicano están tanto o más radicalizados que él, iba a decir locos, que para el caso es lo mismo, y son más extremistas que el propio Donald Trump. Y bueno, después de sus últimas declaraciones creo que tengo que corregir, porque parece ser que Donald Trump, en ese afán no solo de obtener la candidatura, sino de superar los juicios que ahora enfrenta, poniendo a la gente de su lado, movilizando masas resentidas con un gobierno norteamericano que no les ha cumplido en gran medida, donde la brecha entre los pobres y los ricos cada vez es más grande, donde la infraestructura pues se ha quedado estancada mucho tiempo, donde la tecnología pues ha sido rebasada por Asia, donde incluso a nivel armamentista Rusia ya les lleva un buen trecho, China es dueño de la deuda norteamericana, sobre todo porque les ha dado por imprimir, echar a andar la maquinita para generar más dólares, cuando en realidad no hay que lo sustente, pero sigue siendo la moneda más importante del mundo. En fin, ya hay algunos intentos tanto en la alianza de China y Rusia para desbancarla, pero yo creo que todavía le cuelga un poco. Me ha preocupado sobremanera el hecho de que Donald Trump vuelva al escenario y vuelva con una serie de discursos que si ya en la elección anterior habíamos calificado de extremos y de desbocados incluso, pues esta vez se voló la barda, esa que él pretende interponer entre México y Estados Unidos o entre Estados Unidos para que no entren ni mexicanos ni centro y sudamericanos. Donald Trump, para hacer su propuesta, que es muy xenofóbica, muy racista y muy extrema, se ha basado en el hecho de que por culpa de México no solo están muriendo los norteamericanos debido al fentanilo y las drogas, sino también al hecho de que lo peor de México y de Centro y Sudamérica llega a través de nuestro país. Tienen necesariamente que pasar por México para llegar hasta ellos, lo mismo que las drogas. Basado en ese fundamento, Donald Trump esgrime una estrategia ya contextualizada en el hecho de que admite que se llevaba bien con Andrés Manuel López Obrador, pero que para cuando él gane las elecciones en Estados Unidos, pues Andrés Manuel López Obrador ya se habrá retirado incluso de la política. Así es que lidiará
con el nuevo presidente. En este caso, todo apunta a que será presidenta de la República, eh, Claudia Sheinbaum, y en el entendido de que los norteamericanos, incluso las ofensas que contra la mujer norteamericana en la anterior campaña lanzó Donald Trump, si así cataloga en lo más ínfimo de las clases sociales a la mujer, y que además las mujeres también votaron por Trump, cosa que sería no digno de un análisis sociológico, sino psicológico, para ver cómo es posible. Me recuerda mucho la campaña de Fox cuando decía que las mujeres son lavadoras de dos patas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el hecho de haber ofendido tanto a la mujer y que la mujer haya votado por Donald Trump, a mí me sorprende sobremanera. Entonces, si así trata a las mujeres de su país, figúrense ustedes cómo lo va a hacer con una mujer en el cargo de presidenta de la República en nuestro país. Va a ser mucho más complicado, porque partiendo de que la tiene en un nivel inferior y de que las mujeres, según su criterio, son más débiles, son más irracionales, etcétera, 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 y todo lo que el machismo nos puede traer al respecto, pues yo creo que para él va a ser miel sobre hojuelas pisotear a México, pensando que Claudia Sheinbaum es más débil, que no tendrá el carácter, que no tendrá la fuerza y quizá ni siquiera el respaldo de los mexicanos. Eso está por verse. Yo creo que eso se reflejará en el resultado de las elecciones, que me parece a mí, y espero que así sea, porque necesitamos una presidenta titular del Ejecutivo Federal muy fuerte de cara a los embates que vienen particularmente de nuestro vecino del norte. Y necesitamos respaldarla no solo por el hecho de ser mujer o que la creamos débil, al margen de que fuese hombre o mujer el siguiente presidente de la República, a mí me parece que la sociedad del México entero tiene que estar con su presidente, por lo menos en esta postura con nuestros vecinos del vecino país del norte, en el que debemos defender cuestiones que son fundamentales como la soberanía, cuestiones esenciales como son el respeto a los derechos humanos de nuestros migrantes e incluso también enarbolar las causas de los centro y sudamericanos que no por gusto sino por necesidad tienen que emigrar en busca del sueño americano. Así es que, bueno, voy ya concretamente a la amenaza de Donald Trump. Si no se doblega Claudia Sheinbaum o la próxima presidenta o presidente de la República, amenaza con invadir México, tomar control de las instituciones de seguridad, yo no sé si también el ejército y la marina, de que pueden hacerlo, tenemos resorteras a cambio de misiles, así es que no lo veo difícil que pudiera conseguirlo si realmente se lo propone. Invadir México, terminar de construir el muro, considerar a México, y esto ya me lo había planteado en alguna ocasión Laberinto Azul, considerar a México un país de terroristas para actuar con esa legislación que ellos tramposamente extrapolan fuera de sus fronteras y la aplican en todo el mundo, ya sea por los derechos humanos, por la paz, por evitar los abusos y en este caso por el narcotráfico o el tráfico de estupefacientes. Invadir México. Esa es la oferta de Donald Trump para frenar las adicciones en las que han sumido a su propio pueblo. Esa es la estrategia para convencer a los norteamericanos de que esa medida tan radical es indispensable si se quiere alcanzar un mayor progreso en el país, ignorando una serie de cosas como el hecho de que cuando se puso enérgico el gobernador de Texas y de California, por ejemplo, Texas con aquel conflicto derivado de un invierno terrible en el que
pues no solo se quedaron ellos sin gas, sino que no nos quisieron surtir. Y en el caso de California, con las boyas y misericordias inhumanas, y también con el hecho de que, a final de cuentas, no quieren a los mexicanos. Y estrategias que van desde llevar a los migrantes a Washington, a la Casa Blanca, para que ahí se haga cargo el presidente en turno, Joe Biden en este caso, para que se haga cargo. Porque no quiere frenarlo, no quiere adoptar medidas radicales para frenar la migración. Naturalmente forma parte de una estrategia de campaña porque quiere ser presidente también de los Estados Unidos. En fin, habíamos advertido, y siempre ha sido así, que cada que hay una sucesión presidencial en Estados Unidos, México es el foco de atención. Parece que a Estados Unidos no le ha bastado con Ucrania y Rusia, conflicto que ellos generaron al intentar instalar bases en Ucrania, bases militares, y ahora, sobre pretexto del tráfico de sustancias tóxicas, pues están amenazando con invadir a México. Más adelante analizaremos las posibles reacciones, no solo del gobierno mexicano, sino nosotros como sociedad, por una parte, pero también en el plano internacional. La comunidad internacional se quedará simplemente atestiguando uno más de los múltiples abusos de Estados Unidos. Bueno, me dirán ustedes, falta mucho, esperemos que no sea Donald Trump el que llegue, por lo menos con Donald Trump, que ya anunció esta posible o inminente invasión a México, ya sabemos a qué atenernos y de qué lado viene. Yo creo que a las primeras de cambio, tanto el pueblo mexicano como Claudia Sheinbaum, hay que ponerle un alto, entre todos. Pasó como en California, que pues dadas las medidas radicales que estaba adoptando su gobernador, pues de repente de toda la obra de infraestructura, particularmente en la industria de la construcción, se quedaron vacías porque la mayoría de los que trabajan ahí son migrantes, no solo mexicanos, sino de Centro y Sudamérica, y aquello parecía un desierto. Costó millones de dólares esa parálisis como para darse cuenta de que por ahí no va la cosa. Reculó y simplemente pues parece que ya las cosas van normalmente. Pero esta amenaza ya de invadir a México debemos tomárnosla en serio porque de cara a las elecciones, insisto, yo siempre he señalado que Estados Unidos se busca enemigos por todas partes, enemigos a la democracia, a los derechos humanos, enemigos incluso con su guerra de galaxias, en fin, pretextos no le faltan para asumir actitudes de esa índole cuando tiene intereses muy claros: litio, energía eléctrica, gas, petróleo, litio, en fin. Ese es el trasfondo, porque en términos reales yo no creo en absoluto que la economía de Estados Unidos mejore, ni con un gobierno republicano o demócrata, mientras no se fijen al interior que no le están cumpliendo a su pueblo, que lo tienen embrutecido con tanta droga, porque que no nos vengan a contar que pues allá están operando los capos mexicanos, ¿no? Surten la droga y allá hay toda una red de distribución entre la mafia rusa, la italiana, la asiática, de toda índole. Allá tienen realmente controlado muchos mercados ilícitos que incluso ellos mismos se espantan y que no han podido o no han querido controlar. Lejos de andar haciendo guerras en otro lado, deberían sacar de la estupidez a su pueblo, de la estupidez provocada por los enervantes y por las drogas, y empezar a construir su desarrollo. Pero pues bueno, la gente en Estados Unidos, y nos quejamos después de los alemanes durante los años 30, 40 del siglo pasado y la Segunda Guerra Mundial y su forma de ver las cosas. Los alemanes, a diferencia
de los norteamericanos, pues sí tenían un nacionalismo muy acendrado, y en términos reales, pues Alemania primero pidió un reparto nuevo del mundo, decentemente, nadie quiso, lo menospreciaron, y la Segunda Guerra, que no fue sino la prolongación de la primera, pues estalló. En este caso, pues los norteamericanos no tienen un nacionalismo, se podrán decir muy amantes de su país y tierra de libertades y todas las loas que ustedes quieran señalar, pero que son de dientes para afuera porque ni siquiera su población ha sido capaz de enfrentar a su gobierno. Y miren que estamos hablando del país que se supone que es más democrático, si no en el mundo, por lo menos en esta América nuestra, y que sin embargo es inepto, por decirlo menos, para controlar el narco, para controlar el empobrecimiento de su gente, para alcanzar desarrollo tecnológico. Se han estancado y todo lo que importa es Wall Street y la industria del rifle. Donald Trump amenaza invadir. No me quiero imaginar cómo van a subir de tono las protestas y las propuestas de otros candidatos republicanos todavía más radicales que Trump. Aquellos del partido del T, así le llaman, que son más de ultraderecha. Si Trump ya se atrevió a decir que vamos a invadir México, obviamente los otros van a tener que subir su apuesta. Y entre esos otros, guste o no, vamos a ver qué actitud toma el Partido Demócrata. Sube la apuesta también, se modera, lo tilda de loco junto a todos los republicanos que oferten violencia, transgresión, invasión, o también empiezan a postular ese tipo de propuestas. Me dirán, insisto, falta mucho, falta ver si gana Trump, pero yo cito a los otros competidores del que está judicialmente demandado por todas partes, que es Trump, porque van a ser más radicales. De hecho ya lo eran, y al subir la apuesta a Donald Trump, ellos también tendrán que ofrecer algo más radical a su pueblo para ganarse su simpatía y ganarse su adhesión y por sobre todo su voto. Si este es el camino, en lugar de ofrecerle al pueblo norteamericano, a los estadounidenses, mejores niveles de vida y unos planes muy concretos para fortalecer la economía interna, para mejorar sus salarios y para conciliar mejor el empleo que sí, ciertamente merecen los norteamericanos, pero también con la mano de obra del migrante a mejores condiciones para que esto no estalle en una guerra. Sobre todo porque a los norteamericanos se les olvida ya no solo el número de mexicanos radicados allá, sino de latinos. Lamentablemente yo veo en mucha de la comunidad latina que reniegan de sus orígenes, no quieren ni volver a sus países de origen, los desprecian, con justa razón porque fueron los causantes de que dejaran su terruño. Eso lo puedo entender. Lo que no me cabe en la cabeza es que incluso ellos mismos, ya nacionalizados, ya sintiéndose norteamericanos, también adopten actitudes xenofóbicas contra sus hermanos de patria, de raza, de origen. Qué complicado es. A mí me gustaría ver que esa comunidad latina en Estados Unidos tuviese un papel más vigoroso. Yo recuerdo en alguna reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores que tuve la oportunidad de cubrir, con ese programa de Ciudades Hermanas, me tocó en la misma mesa después del evento, en la cena, convivir con gente que venía de Estados Unidos, de la Cámara de Comercio, particularmente de Los Ángeles, que me cuestionaba sobre qué podían hacer, sobre cómo unir a esa comunidad latina
para fortalecerla. De hecho, yo tuve que comentarles que los veía desunidos, con desprecio a sus orígenes, y se ofendieron al principio, después tuvieron que reconocerlo, y yo les dije, bueno, consejo gratis, y creo que bien vale la pena que lo adopten. No veo, quizá porque no he estudiado tanto el fenómeno, no es parte de la cotidianeidad que enfrentamos en México y por eso no lo veo, no estoy en Estados Unidos. Pero yo les decía, bueno, para empezar, ustedes como Cámara Empresarial en Los Ángeles, pues sí ya tienen una organización. ¿Cuáles son sus mecanismos de comunicación interna? ¿Cómo se han apropiado ustedes, ya sea por graciosa concesión del Estado o invirtiendo en ellos, de medios de comunicación impresos? Por aquella época todavía estaban en boga los impresos y los electrónicos, la televisión, porque las cadenas tradicionales, pues ya sabemos que son igualmente tendenciosas que en todas partes y siguen con esa visión del latino de, pues si no llegas a Estados Unidos con tal cantidad de millones de dólares, no te recibimos porque no queremos que vengas a enchinchar aquí. Entonces yo les planteaba eso. De alguna manera, si quieren empezar a sembrar la semilla de la fortaleza que puede tener esa comunidad latina en Estados Unidos, pues primero la cohesión y la unión entre ustedes, no solo con la Cámara de Comercio, busquen otras cámaras que estén vinculadas a latinos y únanse, sin dejar de ser cada una, conformen una más grande, de emprendedores, de iniciativa privada, llámenle como quieran, pero únanse y después tengan medios de comunicación para difundir mensajes internos y mensajes a la comunidad hispana, hispanoamericana. Hispana, la que habla español, la que viene de México, Centro y Sudamérica, y después, a través de ello, preparen gente que empiece a tomar posiciones en la política. Yo no dudo que eso ya se haya hecho, pero lo que yo veo del resultado, si es que efectivamente se hizo, es que vemos a numerosos legisladores norteamericanos de apellidos latinos pugnando porque le vaya mal a México, pugnando por invadirlo, pugnando por tomar mayores represalias, gestionando, emprendiendo acciones contra México, Centro y Sudamérica, a pesar de que por allá provienen y de que esos son sus orígenes. Se fue con muchísimas ideas este empresario de la Cámara de Comercio de origen hispano-americano, pero radicado desde hacía muchos años en Estados Unidos. Yo no sé si me ofrecía, bueno, ¿por qué no te vienes a Estados Unidos y nos ayudas a emprender esto? Por aquel entonces yo tenía una situación familiar complicada y la verdad para mí el sueño americano nunca ha sido un sueño sino una pesadilla, en el sentido de que desde la alimentación, eh, me encanta enormemente México, y además mi familia está aquí. Tengo familia en Estados Unidos, pero eh, realmente la raíz está aquí y yo a lo que aspiro es a terminar de conocer perfectamente bien mi país y toda su riqueza y su belleza natural y gastronómica naturalmente antes de partir y seguramente por lo menos los sitios que me interesan, que son los arqueológicos, lo haré. Entonces yo rechacé la oferta porque en ese entonces yo estaba cubriendo a un gobernador y estaba muy inmerso en su proyecto de gobierno, de tal manera que pues yo estaba casi 24 horas al día a su servicio, así es que pues era imposible simplemente decir aquí nos vemos y hasta la vista baby. No se puede dejar las cosas tiradas. En fin, es preocupante, es preocupante la amenaza que se cierne sobre México. Me dirán que son habladurías, exageraciones, tiempo al tiempo. Insisto, si Trump ya subió la apuesta con una amenaza de invasión, me quiero
me quiero preguntar qué vamos a hacer nosotros frente a eso y cuando los demás candidatos suban la apuesta. Vamos a tener que seguir tocando este tema con las reacciones. Hasta ahora no he visto ninguna del gobierno mexicano. No he visto que la sociedad incluso se haya enterado de esas amenazas de Trump. Esperemos pues. Todavía falta un tiempecito, no solo para nuestras elecciones, sino para las norteamericanas, en el entendido de que ellos tienen primarias. Aquí no tenemos primarias, pero ya tuvimos pre campañas, y yo espero que pronto. En el caso de Xochitl no tengo grandes esperanzas porque ya sabemos que su oferta es reprivatizarlo todo, que venga Iberdrola y la ultraderecha les voy a dar todas las concesiones y permisos, en fin. Eh, pero sí me interesa la postura de Claudia Sheinbaum en su política internacional. Hasta ahora, en su equipo de trabajo no veo a alguien que esté destinado, como ya fue Monreal, Adán Augusto y Noroña, para cosas que son internas. Yo quiero ver ese enlace con la comunidad mexicana y en general hispanoamericana en Estados Unidos, justamente para llevar ese mensaje de hacer una comunidad más fuerte. Y sé bien lo que estoy diciendo porque recientemente, no hace mucho, un par de años tal vez, si no es que un poquito más, murió Samuel Huntington, un excelente analista norteamericano, pero que no deja de ser xenofóbico. He hecho algunos estudios para algunas universidades basado en él y muy, muy interesantes sobre las transiciones políticas, pero ya en la etapa final de su vida escribió un libro que es muy interesante, particularmente que me parece que están tomando como Biblia a los norteamericanos y que versa sobre eso. En 30 años, Estados Unidos tendrá el primer presidente latinoamericano. Ya tuvieron un afroamericano con Obama, ¿no? Y esto lo escribe pensando en el hecho del crecimiento precisamente de la comunidad hispanoparlante latinoamericana. Y lo dijo en tono de advertencia para ese fundamentalismo norteamericano que todavía discrimina a las personas de color, que todavía menosprecia a las mujeres, que todavía se sienten los amos y el policía del mundo. En fin, era una advertencia para ellos. Pero también, si lo vemos como área de oportunidad, no me cabe en la cabeza cómo las cámaras empresariales que ya dominan distintos estados de la Unión Americana no se han unido para planear la toma del poder en Estados Unidos. En fin, me recordó un chiste que me enviaron por WhatsApp en el sentido de que pues iba a una partida de ebrios mexicanos amenazantes, armados con resortera, y sale el ejército a la frontera, norteamericano naturalmente, y les dice: bola de locos, ¿qué pretenden? ¿A poco con resorteras van a invadir al país? Y pues el mexicano ingenioso, uno de ellos, le dice: no, es que la mayoría del ejército que enviamos ya está allá, ya radica allá. Sí, pequeño gran detalle que ojalá estuvieran unidos y con un objetivo concreto. Pero bueno, tarea que nos queda pendiente. Yo no vi a Marcelo, parte del repudio que tiene Marcelo Ebrard, la tiene allá en Estados Unidos porque no vimos nada en favor de los mexicanos migrantes. Sí, el presidente se prodigó en loas y reconocimientos y apoyos y sus visitas al vecino país del norte fueron aplaudidas a rabiar, pero por la comunidad mexicana. Pero para efectos prácticos, yo creo que el mexicano radicado en Estados Unidos reconoce lo que el presidente hace aquí por las familias que dejaron aquí al apoyarlos, sobre todo a los viejitos con pensiones. En fin, hay mucha tela de donde cortar.
vamos a tener que seguir también este escenario de la sucesión presidencial en Estados Unidos, no solo por el tamaño de las amenazas, sino porque nos conviene tener una relación más sana, más constructiva y más fructífera. No beligerante, no de inclinarnos frente a la primera amenaza, y en el entendido de que pues más vale que aprendamos a medir a los norteamericanos para que nos respeten más, en el entendido de que no tenemos armas con que hacernos respetar, ni en lo físico, ni en lo bélico, ni en lo económico. Estamos anclados a su economía. Estornudan una recesión allá y nos caemos. Por eso la necesidad también de fortalecer nuestra soberanía y nuestras capacidades de desarrollo interno. En fin, insisto, hay mucha tela de donde cortar. Otro día hablaremos precisamente de esa soberanía y de lo que Andrés Manuel López Obrador ha hecho por ella y de todo lo que nos ha quedado a deber también, en el entendido del contexto que no le favorece, puesto que no tiene mayoría en el Congreso y que los intentos de recuperar sectores estratégicos ha sido muy limitado. Lo dejamos para otra charla, ya me extendí bastante. Los espero hoy por la tarde. Les dejamos nuestras vías de comunicación. Denos un like, suscríbanse por favor. Cuídense mucho. Hasta pronto.